Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a su espacio aquí en la República. Les pedimos perdón por haber empezado un poquito tarde, ¿no? Hemos estado con algunos retrasos con el programa de Carlos Cornejo, que era muy importante que tuviera el espacio para darle esta entrevista al señor Antauro Humala, que ya la vamos a poder ver un poco más adelante. Cuando salga del programa la voy a ir a ver inmediatamente. Así que bueno, perdonen por el retraso, pero ya estamos aquí y vamos a comenzar. Hoy tenemos dos temas importantes que son todos los avances que ha habido en el caso de la masacre de Colcabamba. Ya se está solicitando protección para uno de los testigos claves que ha sido sobreviviente y que ha logrado señalar que el testimonio que dio, en el que aseguró ser un mochilero al que le habían pagado para transportar droga, era falso y que lo dio bajo coacción o amenaza militar. También hay una queja importante del abogado que señala que las diligencias fiscales han tardado demasiado tiempo en llevarse a cabo. ¿Cómo puede ser posible que esto que ocurrió el sábado pasado recién esté siendo investigado por la fiscalía a nivel peritaje? Recién se esté analizando la camioneta, el análisis balístico, si es que había huellas, ADN, droga, etcétera, etcétera, algo que, tal y como ha dicho Anthony Quispe, pudo haber sido fácilmente manipulado. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Vamos a comenzar hablando sobre un estudio muy interesante que ha lanzado el Instituto de Estudios Peruanos y que nos va diciendo un poco cómo podrían moverse los grupos de votantes con miras a la segunda vuelta. Aún no tenemos los resultados determinantes de quiénes van a ser los dos candidatos, al menos de manera oficial, que pasarían a la segunda vuelta, pero se sabe que la diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga ya supera los 20.000 votos y es un poco complicado que solo teniendo pendiente las impugnaciones que están en el jurado electoral especial se pueda revertir el resultado. Sin embargo, en este país nada debería sorprendernos demasiado, todo puede pasar, así que aún no tenemos confirmado quiénes son los dos candidatos que van a la segunda vuelta, pero todo parecía indicar que serían Keiko Fujimori y el señor Roberto Sánchez. A ver, vamos a empezar a ver las gráficas del estudio, mientras que se conecta con nosotros Patricia Zárate, quien es una investigadora principal del IEP, quien ha participado directamente en este estudio. Lo que estamos viendo ahorita acá es la aprobación del Congreso. Lo que nos dice es un panorama que se puede recoger fácilmente en las calles. La desaprobación masiva y de manera casi absoluta que tiene el actual Parlamento, lo deslegitimado que está y la confianza absolutamente perdida que tiene de parte de la población, que tiene una percepción de que este es un Congreso corrupto, integrado por pacto mafioso, que legisla para su propio bienestar. A ver, tenemos que en abril del 2026, solo 5% de la población aprueba este Congreso, 90% la desaprueba y un 5% no sabe, no responde. Es un rechazo masivo al legislativo. Tiene un poco más de aprobación desde la derecha, cuando analizamos el grupo ideológico que respalda al Congreso, sigue siendo muy bajo, es un 7%. Y en los sectores socioeconómicos A, B y C, el 95% desaprueba, y en los D y E, el 85% desaprueba, baja un poquito, pero sigue siendo muy elevado. Ya está conectada con nosotras Patricia Zárate, investigadora principal del IEP. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Patricia, gracias por darte un espacio por estar acá. No sé si podríamos analizar juntas qué te parece cada uno de los cuadros de este estudio. Yo Perfecto. estaba comenzando por ¿cuál es tu lectura de esto que nos arroja sobre una desaprobación masiva en el Congreso? Pero es una desaprobación permanente. Yo creo que, o sea, el Congreso, bueno, bajó su aprobación desde de los primeros meses que tuvo cuando recién fue elegido, y luego como que se ha mantenido y tuvo un pequeño hipo de mayor popularidad con Gerí. Pero eso ya se acabó, pero estadísticamente está igual, digamos, está igual en los últimos meses. A ver si Está nos puedes mostrar, su claro, la curva aprobación. muestra que Si tú solamente en ves la este aprobación, está casi igual. Pero hay un saltito ahí arriba de, no veo desde acá, pero debe estar en noviembre.
Sí, O lo sea, veo, en nosotros no noviembre de medimos octubre. 2025. Estoy viendo la aprobación. No medimos octubre porque hacemos encuesta cada 2 meses, ¿no? Pero es el Ok, salto que hay del 4 al 8% entre sí, septiembre y noviembre. Lo explicamos más bien por el gobierno de Gerí, que tuvo bastante popularidad, ¿no? Y luego ya claro, vuelve a bajar. Y en realidad yo creo que no baja más porque todos hemos estado centrados en la campaña, ¿no? En la campaña electoral y no, en real, no le hemos, o sea, salvo los periodistas o quienes seguimos un poco los temas políticos, en general la mayoría no ha estado tan involucrada en ver los temas que está haciendo el Congreso, ¿no? claro, como que se han quitado un poco el foco porque si no creo que la situación sería incluso peor para ellos. Vamos a Ujú, pasar al sí. siguiente cuadro, que me parece que esta data que arroja el estudio es la más interesante, que es la que empieza a perfilar cómo estarían divididos los votantes con miras a la segunda vuelta. Entonces tenemos que, por favor chicas, pónganme el cuadro, en una Keiko versus López Aliaga, Keiko contaría con 20%, Aliaga 29%, el blanco nulo sigue siendo muy elevado, 34%, y el que no precisa 16%. Y en un Ujú. Keiko versus Roberto Sánchez, pues los porcentajes son muy parecidos. 31% Keiko, Sánchez 32%, y el blanco nulo sigue siendo muy elevado junto al no precisa de 24 y 13%. ¿Qué nos dice esto, Patricia? A ver, como sabes, hemos hecho la encuesta en un momento de mucha incertidumbre, porque hasta ahora no existe una proclamación por parte del jurado. Pero ya desde los últimos días del fin de semana, ya era claro que no había una tendencia que más bien, era claro que la tendencia ya no se iba a revertir, ¿no? Por más que se recontaran actas, no iba a aparecer López Aliaga en el segundo lugar, como si Roberto Sánchez. El margen ha sido mínimo, bueno, no sé si mínimo, porque si tú ves solo Perú, el margen ha sido de más de 80.000 votos, ¿no? Ya cuando cuentas con el extranjero es que realmente la diferencia se reduce. Pero si tú ves eso, fue una semana, la semana que se hizo el campo, donde empezó el campo, que fue un martes, realmente con mucha incertidumbre y tuvimos que hacer dos preguntas, tanto un escenario en el que pasan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, como otro escenario en el que pasan eh, Keiko Fujimori con López Aliaga. Entonces creo Sí. que eso ayuda o contribuye a que haya tanto blanco, nulo e indeciso, ¿no? Claro, es una estimación previa quizás a lo que ya se tiene un poco más de claridad, ¿no? Por eso es que de Claro, repente, sí, continúa. y además son una cosita chiquita, aunque no es mucha la diferencia. Hay un grupo de gente que sale del conteo, 6 casos en el caso de, o no, un poquito más de 6 casos en el caso de Fujimori versus Sánchez, pero más Sí, gente que dice, un poquito más de gente que dice que no iría a votar si se enfrentaran López Aliaga con Keiko, ¿no? Ahí Keiko. tanto aumenta los que no irían a votar, que es un porcentaje mínimo, que sale además de los cálculos y aumenta pues 10 puntos porcentuales en un escenario en que solo aparecen Fujimori con López Aliaga. El escenario que no se va a dar, pero en todo caso nos sirve como una medida, ¿no? Sí, claro. En el escenario que es el más probable, que es Keiko versus Sánchez, los porcentajes son muy parecidos, lo que también nos podría estar indicando que el bolsón más preciado va a estar entre esos indecisos, entre esos que Ujú. todavía están blanco nulo o no precisan, y que lo que podría ser lo que termine primando ser el antivoto, ¿no? Un poco el antifujimorismo versus el grupo de antiopciones de izquierda, que Ujú. no hay del todo una identificación positiva o una adherencia masiva a uno de los candidatos, ¿no? Sí, es cierto. O sea, tienes el bolsón del indeciso y también hay un bolsón que no está muy definido, que es el de los que votaron por otros. De ahí no sabemos porque como los porcentajes son pequeños y además pusimos solamente a quienes habían ocupado los primeros 7 lugares, o sea, nos quedamos en López Chau.
salió Marisol Perestello, que tenía menos porcentaje de votación, y está ella en el grupo de otros, ¿no? Entonces, en el grupo de otros no ves algo definido. En cambio, cuando más o menos intuitivamente uno diría, pues, los que votaron por López Chau y por Belmont, en mayor medida votarían por Sánchez, mientras que los que votaron por López Aliaga y por Carlos Álvarez, en mayor medida votarían por Keiko Fujimori. Es lo que se prueba la intuición que uno tiene, ¿no? En ese A ver, sentido. vamos a la Pero como gráfica bien de dice, migración de voto para ver justo de lo que está haciendo referencia Patricia. ¿Esta es la migración de voto? no, Es avanza, por uno más, favor. ¿no? Es un siguiente, me parece. A ver, lo que nos dice la gráfica de migración de voto es que Keiko retiene el 89% de sus votantes, de los que votaron por ella en primera vuelta, y Sánchez retiene un 81%, bastante también similar, Keiko un poquito más duro que Sánchez, y ahora sí se empiezan a postular estos escenarios que tú mencionabas, Patricia, los del voto prestado, ¿no? ¿Cómo es que migrarían los bolsones de votos que ya no van a estar en una contienda de segunda vuelta? Keiko aparentemente recogería pues las opciones de derecha, que son Rafael López Aliaga, un 61% de sus votantes la apoyarían, y lo que decías de Carlos Álvarez un poquito menos, un 35%. Sánchez recogería a López Chau, un 56% de sus votantes votarían por Sánchez, y Belmont un 48%. Los que quedan un poco ahí como todavía no tan claros es Nieto, que tiene los porcentajes casi igualitos, Ujú. 27% se iría con Roberto Sánchez y 28% con Keiko Fujimori, y el bolsón más grande nuevamente vuelve a estar entre el blanco, nulo, no precisa. Ese va a ser un grupo importante, interesante. Es bien interesante porque, si recuerdas, en la encuesta pasada que hizo el IEP, encontrábamos que los votantes de Nieto eran sobre todo mujeres y jóvenes. Y luego, creo que en otra diapositiva está ese cruce con jóvenes, que el joven vota en mayor medida blanco nulo, ¿no? Todavía. Entonces, es algo que, a ver, yo creo que esto va a cambiar, porque ahora recién estamos como terminando más o menos un escenario de primera vuelta, y digo más o menos porque hay mucho ruido, ¿no? Hay todavía los sectores que hablan de fraude, que están cuestionando las elecciones, entonces eso empaña un poco lo que uno puede o no decidir, pero ese momento va a llegar, y cuando llegue ahí puede ser que ya uno defina y asuma, ¿no? Asuma si va a votar por alguno de los dos o puede votar blanco y nulo, que en realidad da lo mismo, porque si votas blanco o nulo no afecta, pues, como son dos candidatos no les afecta mucho, ¿no? Solamente afectaría un poquito la legitimidad en que no han sido elegidos por una gran mayoría, pero en realidad no les afecta mucho, ¿no? A ver, quiero ir a ese cuadro que señalas en el que se perciben un poco las edades y lo que nos va diciendo de cada uno de los votantes para ver también el sector socioeconómico, qué tipo de ideología, ¿no? ¿Qué tanto prima la ideología para la elección de uno u otro candidato? A ver, chicas, pónganos por favor el siguiente gráfico. No, ese Es no es. ¿Ese intención es? de votos según Sí, segmentos. ¿este es? Bueno, No. en realidad, Ese. exacto, ahí es, ese es. A ver, Patricia. A ver, ahí como puedes ver, es bien interesante porque los clivajes se mantienen, ¿no? Sí. Keiko definitivamente tiene una votación más alta en Lima Metropolitana, y bueno, y le sigue el Perú urbano, pero en el caso de Roberto Sánchez, el Perú rural es muy alto, es 44%. El Perú rural no pesa tanto como Lima, obviamente, ¿no? Pero también el Perú urbano, que el Perú urbano sí pesa bastante. Y luego tienes, con respecto a las macrozonas, eh, claramente Roberto Sánchez tiene preferencia en todas las macrozonas excepto Lima, Ujú. y Keiko Fujimori tiene preferencias en menor medida, pero tiene preferencias en el norte y oriente. Obviamente en Lima tiene más que Sánchez, pero en el centro y sur no tanto, ¿no? En el norte y oriente
hay una mayor intención de voto por Keiko frente al centro-sur. No quiere decir que tenga más que Sánchez, sino que frente al centro y sur tiene más intención de voto. Ahora, si Ok, uno entra dentro de las macrozonas, es un ejercicio que yo hice y está recién hoy día en el informe completo, y divides el norte entre costa norte y sierra norte. Cada macrozona, norte, centro y sur, la divides entre costa y sierra. En general, las provincias costeñas apoyan en mayor medida a Keiko en el norte y el centro. En el sur no. En el sur, tanto la costa sur como la sierra sur apoyan en mayor medida a Sánchez. Eso es bien ya, interesante y es más o menos también uno piensa en los resultados que han tenido y coinciden más o menos con esos resultados que nos ha dado la OMPE, ¿no? se invierte Y un lo que siempre... poco la ¿Cómo? tendencia, ¿no? O sea, Keiko tiene, se invierte la tendencia, depende de a dónde estemos mirando, ¿no? Keiko tiene, como tú bien decías, mayoría Lima, 41%, Sánchez 22%. Rural no Lima, ¿qué zonas abarca más o menos exactamente para tenerlo más claro? Perdón, no te escuché. ¿Qué? Hay tres calificaciones, ¿no? Lima, no Lima y rural. Urbano no Ajá. Lima, ¿cuál es exactamente? ¿Qué zonas Urbano, comprende? que urbano no Lima es todo menos Lima metropolitana. O Ok, sea, a ver, en Lima, como Lima metropolitana incluye Lima, la provincia de Lima y Callao. Eso es Lima sí. metropolitana. Ya, el Perú urbano, el Perú fuera de Lima, es fuera de esta Lima metropolitana, que es casi el 77% de la población. Ahora, también hay un Perú rural, ¿no? En distritos que o sea, hay un Perú rural que pesa más, pesa un poquito menos de 20%. O sea, es importante porque su voto en varias elecciones es como contundente, ¿no? Hacia un candidato en específico. A diferencia de otras zonas de Perú donde es como que se mezcla un poquito más, pero no tiene un peso electoral tan fuerte. En cambio, el Perú urbano sí, sí lo tiene, ¿no? Entonces, ese es un bolsón muy importante. El Perú urbano incluye tanto las capitales de departamento, las capitales de provincia, como distritos pequeños, donde en realidad no hay una diferencia clara entre lo que es urbano y rural, porque es como un continuo. La gente se mueve mucho, ¿no? Por Claro. trabajo, por estudios, entonces es un continuo bien interesante que, bueno, eso ya es otro tema de investigación, pero eso está en el Perú urbano, ¿no? Que tiene ciudades grandes como Piura hasta distritos pequeños como Imasa. Por ejemplo, decirte Imasa en Bagua, en Amazonas, ahí también tienes que diferenciar porque Imasa tiene Imasita, que es muy urbano, pero cruzas el Marañón nomás y hay varias comunidades indígenas, ¿no? Entonces, cada distrito tiene muchas diferencias también al interior, que es un poco de Mm, lo que se quejaban los que protestaban contra esas mesas 900, ¿no? Que son mesas de centros poblados, ¿no? Que son más claro. rurales, que están más alejadas. Ok, Lima tiene un voto más duro fujimorista, como suele ser la tendencia, y al interior, sobre todo en sur y rural, hay una inclinación hacia una opción más de izquierda. Ahora, ver también por género, ¿no? En el caso de Roberto Sánchez es ligeramente superior la cantidad de hombres que votarían por él, 37% versus 29%. Y en Keiko me sorprende, es también ligeramente superior la cantidad de mujeres que votarían por ella, 34% versus un 28%. Igual hay un grueso importante que es el blanco nulo, que es 27% de mujeres. Te lo digo porque es un poco en contra de la tendencia global que las mujeres suelen votar un poco más hacia las opciones más progresistas, centro, y en este caso, pues ante una elección que tiene lados muy claros de la polarización, pues me sorprende que igual el porcentaje de Keiko sea superiormente mujeres. A ver, sí, es bien interesante el punto que mencionas porque lo decía un investigador del IEP comentando también la encuesta de la vez pasada del IEP, y es como a diferencia de otros grupos, otras izquierdas latinoamericanas, de que concentran a jóvenes y a mujeres, acá no. Acá tanto López Chau como Roberto Sánchez tienen gente mayor y por lo general hombres. La izquierda acá es más masculina, por decirlo de alguna manera, ¿no? No atrae al voto joven. El voto joven
fue atraído en las elecciones realmente por Nieto, ¿no? Sí. Claro, no, esa es una diferencia también en las edades, ¿no? Los mayores de 50 años tienen, el grueso de mayores de 50 años va con Keiko Fujimori y Sánchez la supera en los otros rangos etarios, como que de repente, con miras a la segunda vuelta, los jóvenes, entre uno y otro, no es que Sánchez sea su opción inicial, pero entre uno y otro, la población más joven se parece que se inclina un poco más a Sánchez. No lo sé, porque, o sea, si tú ves los jóvenes cuando suman 100, Sí. eh, el 36% de los jóvenes votaría blanco nulo. Esa es la mayoría. Y si Ah, juntas el entonces, 36 más el 13% que todavía no decide o dice ninguno o no sabe, ya con eso tú tienes casi la mitad de los jóvenes, 49%, no te dice que va a votar no votaría por ninguno de ellos dos todavía. ok, entonces ese Entonces, es el voto más importante. sí, ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta que si bien los jóvenes dinamizan mucho la política, participan, han hecho campañas inclusive de manera espontánea, han ayudado a determinados candidatos, electoralmente el grupo de 18 a 29 pesa 26%. No es la mayoría de la población, somos un país que ya ha ido envejeciendo, ¿no? Entonces, cada vez nuestra población es mayor de edad, ¿no? Y el Ujú. grupo, si bien todavía el grupo de 30 a 49 es mayoritario, el de 50 más también es importante, ¿no? Bien, el sector socioeconómico. Por supuesto, tenemos que el AB tiene un 50% más de la mitad, 51% a favor de Keiko, Sánchez tiene apenas 20%, C, Keiko 36%, Sánchez 28%, y en el DE se invierte la situación, ¿no? Keiko tiene 22 y Sánchez tiene 38, pero en el que queda más definido es aparentemente por quiénes votarían los sectores AB, ¿no? Sí. Sí, porque, o sea, aquí, si recuerdas, en las encuestas anteriores de intención de voto, el AB estaba principalmente con López Aliaga. Al no estar López Aliaga, se unen para estar con Keiko Fujimori, ¿no? Porque Keiko en la primera vuelta tenía una votación muy transversal a todos los sectores socioeconómicos y en especial a los sectores de IE. Pero al desaparecer la opción de López Aliaga para segunda vuelta, ese AVE tiene que pensar en votar por ella, ¿no? Aunque Claro, todavía hay un seguro. 30% que está entre blanco nulo y no precisa, pero sí es importante. Ahora, todavía el nivel socioeconómico DE tiene, o sea, como un 40%, incluyendo el 27 blanco nulo más el 13 no precisa, como un 40% que aún no define por quién votará. Sí, claro. Nuevamente, ese es un porcentaje que aparece en todas las variantes como uno importante de personas que todavía podrían alterar por completo el resultado final, porque en muchas ocasiones la suma de blanco o nulo o no precisa termina siendo incluso superior al porcentaje que tienen cada uno de los Ajá. candidatos. Sí, sí, totalmente. O sea, todavía, Interesante. como te digo, es una encuesta todavía, yo diría preliminar, ¿no? O sea, no te da unas pistas, pero aún todavía tenemos que pensar en un escenario intermedio de decisión, porque ya no nos queda mucho tiempo en realidad, ¿no? Y luego ya el escenario final, ¿no? Bien, y el de ideología política, que también me parecía interesante, porque en el Perú es un tema que quizás, o mi percepción puede ser, no están tan claras las ideologías políticas o la adhesión a los partidos no termina siendo tanto por ideología, sino más bien por caudillismo, por quien representa ese partido, ¿no? Tenemos que la izquierda, evidentemente, en un 57% apoyaría a Roberto Sánchez, la derecha a Keiko en un 52%, de manera superior a Sánchez, que solo es el 18%, y el centro. Ahí te quiero preguntar, Patricia, ¿qué pasa con el centro? ¿No? Según lo que vemos acá, está el 34%, nuevamente un bolsón muy grande, que blanco nulo, y el Sánchez tiene 30% y Keiko 22% en el centro. ¿El centro podría ser quien determine esta elección? Sí, aunque cada vez el centro ha ido reduciéndose, y más bien, no sé todavía si coyunturalmente
o por el tema electoral o porque ya nos estamos yendo hacia la derecha. La derecha ha crecido, quienes se identifican con la derecha ha crecido. Ahora, yo creo que sí es un buen indicador, a mí sí me parece que todavía izquierda-derecha ayuda a explicar, pero en un país donde solo un 7% simpatiza con un partido político, sí, no te relaciona tanto ideología con partido, pero más o menos cuando tú ves ya la votación, sí te das cuenta y dices, quienes están más definidos son los de izquierda y los de derecha. Más de la mitad de ellos están definidos por uno u otro candidato. En cambio, en el centro todavía está muy indeciso, ¿no? No sé cuánto pese, como te digo, no pesa tanto como la derecha, el centro, pero sí es un elemento a considerar. Y yo creo que se va a mantener más o menos así, ¿no? Porque si alguien es de centro, no le va a convencer ninguno de los dos y como decías al inicio, quizá ahí va a pesar mucho más el antivoto, sea de un lado o de otro, u otros criterios más que una simpatía real por alguno de los dos candidatos, ¿no? Sí, en todas las variantes, como decíamos también, aparece un grueso muy importante de personas que todavía no ha tomado una decisión. Creo que también, y te pregunto, puede ser que algunas de repente no quieran decir abiertamente que van a votar por una opción con la que no simpatizan del todo y se guarden esa respuesta. Sí, más nos ha sucedido cuando hemos hecho la pregunta de por quién votó en primera vuelta. Ahí hubo un buen porcentaje de gente que no quería decir por quién habían votado, ¿no? Eso sí nos pareció interesante porque era muy diferente o es muy diferente a lo que fue en 2021. En 2021, el que nos decía, no, el voto es secreto, es incógnito, es personal, esas eran sus respuestas, ¿no? Era un Ujú. porcentaje muy bajito. En cambio ahora es más del 10%. Entonces sí hay ese temor de decir por quién se votó, lo cual no había antes, ¿no? Bien, Patricia, se nos ha ido el tiempo. Te quiero preguntar porque nos están pidiendo en los comentarios dónde pueden descargar el estudio, las personas que quieren ver un poco este primer panorama o acercamiento hacia la segunda vuelta, que podría variar, pero también es un cuadro muy importante de cómo se empieza a postular el Perú para ese periodo. Sí, que pueden entrar a la web de estudios de opinión del IEP. Es una web, si bien también está dentro de la web del IEP, pero funciona de manera independiente. Es estudiosdeopinión.iep.org.pe o buscan en Google Estudios de Opinión IEP y van y los llevan, ¿no? Y ahí están todos los informes, no solo los de ahora, sino los que hacemos desde hace años, si quieren comparar la elección de 2026, que se Sí. parece en buenos puntos a la de 2021, lo pueden hacer, también pueden descargar esos informes. Bien, Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte. Me imagino que todavía habrá un par más de encuestas más, ¿o no? Hacia los resultados finales. Hay una Una más. segura, que es justo una más, eso sí es seguro, ¿no? El que se publica los últimos días que hay permiso para publicar, ¿no? Justo antes de la votación de segunda vuelta. Listo, Sí, una estaremos semana atentos. antes se puede publicar. Listo, muchas gracias, Patricia. No, a ti, gracias.